Bueno, muchachos y muchachas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eh, Vamos a revisar ya lo que tienen que presentar en su segundo avance para su proyecto. Lo vamos a tratar de hacer de la manera más breve posible, pero también que se entienda para que no haya dudas. ¿Qué tienen que presentar? Al momento ya deben tener ustedes construidas sus curvas de nivel. Después de eso se realiza una diferenciación a las curvas mayores. Sobre eso tienen que acomodar la obra de arte, que es la pista de aterrizaje, y sacar una sección transversal. Bueno, van a sacar dos secciones transversales. Después deben escoger una escala adecuada, tal que el dibujo se acomode en una hoja A1. Luego colocar una grilla y colocar el norte. Y lo demás ya vamos a completarlo en el tercer avance. Y ya comenzaremos. Sus curvas de nivel ustedes ya las tienen dibujadas, pero el concepto quisiera que todos lo tengan claro. ¿Qué es una curva de nivel? Una curva de nivel no es nada más que una línea que me resulta de la intersección de un plano horizontal con una superficie o con un terreno. Entonces, esa línea que me resulta de esa intersección, yo lo conozco como curvas de nivel. Entonces, si yo voy trazando planos a distintas alturas, a distintas elevaciones, voy a hallar distintas curvas y con eso yo voy construyendo lo que yo conozco como un plano topográfico, ¿sí? Entonces el concepto quisiera que ya esté claro y que también se sepa interpretar, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo en esta imagen un vemos un terreno en el cual los planos están pasando cada 20 metros, 20, 40, 60, ¿no? Y estas líneas que me resulta de la intersección son mis curvas de nivel, que si yo lo veo en planta me sale algo más o menos así. Entonces yo tengo que interpretar, ¿no? Si veo curvas que cada vez se están abriendo más y más, es pues un cerro o una montaña, ¿no? Entonces cositas así tengo que interpretar. En clases también les decía que si tengo curvas de nivel muy seguiditas, eso me decía que el terreno es un terreno con una pendiente fuerte. En cambio, si yo veía curvas de nivel con una separación más grande, era un terreno más llano, ¿verdad? Entonces, una vez que ya termine mi proyecto, ¿cuál es el objetivo? Que yo sepa interpretar qué me están diciendo estas curvas de nivel, qué tipo de terreno es, si es un terreno montañoso, llano y todo eso. Ya, las curvas mayores las tengo que diferenciar primeramente con un mayor grosor. En su proyecto van a utilizar un layer de 0,5. También debe ser de un color llamativo y que resalte más. Y por último se le coloca una numeración o etiqueta. ¿Esta etiqueta de qué es? De su cota o de su altura. Ya, estas etiquetas o numeraciones en qué lugares yo coloco. En clases les decía que inicialmente se coloca en todo el borde de la superficie que tenga. Ahora, en el medio, ¿en dónde voy a colocar? Si observamos la imagen y nos enfocamos en la numeración, podemos ver que estas se encuentran de cierta manera alineadas, ¿sí? No están colocadas en cualquier lugar o por aquí, por allá, ¿no? Esto que hace que mi plano se vea entendible, que se vea más ordenado, porque si yo, digamos, lo hago desordenado, si pongo el 1900 por aquí, digamos, el 1800 por aquí, el 1700 por aquí, el 1600 por aquí, entonces si yo coloco donde sea, mi plano se va a ver desordenado y se va a ver feo. Entonces yo les decía que estas numeraciones deben tratar de estar alineadas, ¿sí? Entonces, esta alineación, ¿cómo puede ser? Como en la imagen de acá son líneas diagonales. También podían ser, les decía, líneas verticales. Líneas verticales, aunque no completamente verticales, ¿no? Pero que tengan una tendencia vertical o también una tendencia horizontal, ¿sí? Y también les decía que yo también puedo darle una tendencia como más o menos de zigzag. Y los sectores que me falten lo completo con diagonales. Tengo que tratar de cubrir todo el centro de mis curvas de nivel, ¿sí?
Y ya, esto lo vamos a hacer en el AutoCAD. Estas líneas rojas yo me voy a trazar como unas líneas guía que me van a ayudar a que aquí mi numeración esté alineada. Después, que vamos a ver, la obra de arte. La obra de arte lo van a hacer como está en su guía. La van a acomodar tal que esta esté en sentido de las curvas de nivel que tienen, ¿sí? Si bien en clases en un principio estábamos sacando un perfil longitudinal de la pista de aterrizaje, pero lo que la ingeniera me indicó es que vamos a sacar secciones transversales del inicio de la pista y del final de la pista, ¿sí? Entonces, para eso, una vez más, acomodan su pista de aterrizaje tal que esté más o menos en el sentido que esté teniendo sus curvas de nivel, ¿ya? Eso, y después vamos a sacar la sección transversal. Después la escala, esta parte sí es importante. ¿Qué escala van a utilizar en su plano? ¿Sí? En terrenos bastante extensos, bien grandes, se utilizan escalas pequeñas. Acá nos dice que pueden ir desde unos 50.000 hasta unos 250.000 para terrenos de extensión muy grande. Pero nuestro proyecto es bastante pequeño y vamos a utilizar escalas más grandes que pueden ir desde 1.500, 1.000, 1.2000. Su proyecto va a estar alrededor de... Con 1.2000 les debería salir a todos, yo creo. Ahora, si tienen dificultades o digamos, alguien utiliza una escala 1.2000, ¿sí? Pero su dibujo le sale muy pequeño y no puede acomodar en la hoja. Digamos que va a tener mucho espacio en blanco. Entonces después utiliza una escala 1.000, pero su dibujo también ya le va a salir muy grande. Digamos que se sale de la hoja. Entonces un punto medio sería la escala 1500, ¿verdad? Pero esta escala 1500 no se la utiliza. Vemos que me dice en esta tablita, estas son las escalas que se utilizan para un plano topográfico, ¿ya? Entonces esta escala 1500 no está ahí adentro. ¿Cuál sería la solución? Tal vez utilizar un tamaño de hoja diferente. Yo estoy utilizando una hoja A1, ¿sí? En mis proyectos voy a utilizar este tamaño de hoja. Ahora, para solucionar el problema de la escala, tal vez yo podría utilizar una hoja A2. Esa es la manera correcta de solucionar, por así decirlo. Pero por ser un proyecto académico, si es que con 1.2000 les saliera muy pequeño, pueden utilizar la escala 1500 solamente por ser un proyecto académico, ¿sí? Pero en un futuro procuren usar la escala 1.500, 1.1000, 1.2000. Ya, esa parte ya la hemos visto. Ahora la grilla. La grilla es, como me dice aquí, es una malla o una rejilla, ¿no? Esto aquí me ayuda a poder ubicarme en el espacio o en el plano, ¿sí? Yo voy a tener un sistema de referencias, voy a tener coordenadas, entonces esto me ayuda a ubicarme. Entonces ya les he pasado un archivo para cargar al AutoCAD y que me ayude a dibujar las grillas de manera más rápida, más sencilla. Y por último el norte. El norte es un símbolo que me ayuda a orientarme, me indica hacia qué dirección está el norte. Igual solamente lo vamos a colocar, igual les he pasado unos bloques de nortes. Y esta parte quisiera volver a tocarlo, ¿sí? Para nuestra sección transversal. En clases yo les había indicado qué escala se utiliza en un perfil longitudinal. Les había dicho que mi escala horizontal mi escala vertical era 10 veces más grande que mi escala horizontal. Es decir, había una relación 1:10. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dibujaba 1 metro en dirección horizontal y quería dibujar 1 metro en dirección vertical, entonces debía dibujarlo 10 veces más grande, ¿sí? ¿Esto para qué? Para poder apreciar el desnivel de mi terreno, ¿sí? ¿Por qué exagero mi escala vertical? Para poder tener mayores detalles de mi elevación del perfil del terreno. En cambio, en una sección transversal se mantiene la escala horizontal y la escala vertical, ¿sí? Si yo utilizo una escala vertical 1:100, por decir, mi escala horizontal igual va a ser 1:100. Entonces, si yo dibujo 1 metro en horizontal, va a ser 1 metro en vertical, ¿sí? Ahora nosotros deberíamos
utilizar este criterio, mismas escalas en ambos ejes. Pero hay un pequeño detalle en su proyecto que lo vamos a revisar cuando lleguemos ahí, pero esta parte tienen que saber, ¿no? Que un perfil longitudinal, las escalas están en relación 1:10 y en una sección transversal las escalas son iguales. Ya, ahora sí nos iremos al AutoCAD para revisar el proyecto. Ya, primeramente ustedes ya tienen hasta este punto construidas sus curvas de nivel. Segundo, que les he dicho que tenemos que identificar primero cuáles son mis curvas mayores y diferenciarlas. Mis curvas mayores van a estar cada 5 curvas de nivel. En mi caso, mis curvas están cada metro, entonces mis curvas mayores, digamos, serán los múltiplos de 5, pues, ¿no? El 30, 25, 20. Entonces yo he identificado esta curva de acá que es la cota 30. Entonces a esta curva yo le daré un mayor grosor. En este caso, este es mi layer de curvas mayores que está con 0.5, y para curvas menores puedo utilizar el 0.20 o el 0.25. Ya, primeramente eso, el grosor. Después darle un color que sea más llamativo, que resalte más en comparación con las curvas menores, ¿sí? Y por último, darle esta numeración o etiqueta que me va a indicar cuál es su elevación, cuál es su cota. Ya, eso. Y como les decía, cada intervalo de 5 curvas voy a tener otra curva mayor. Digamos, yo tengo aquí mi curva mayor, entonces comienzo a contar 1, 2, 3, 4. Entonces la quinta va a ser la siguiente curva mayor, ¿ya? Eso. Y para la numeración, ¿qué criterios tomo? Les decía que en los bordes, en todo el borde debo tener esta numeración para ubicarme. Ahora, ¿en qué sectores de los bordes? En los sectores donde mis curvas de nivel estén cortadas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Sectores como este, ¿sí? Mis curvas de nivel están cortadas por el borde, ¿no ve? Sectores como este donde mis curvas de nivel están cortadas, sectores por acá como este también. Si revisamos abajo, en todo este sector de acá igual tendré que colocar esa numeración, en todo este sector de acá igual, y en este sector de acá igual, ¿sí? Ya, entonces eso vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les decía que me voy a ayudar con una línea auxiliar, un eje, digamos, ¿sí? Esta línea auxiliar o este eje, ¿para qué me va a ayudar? Me va a ayudar a que esta numeración esté de cierta manera alineada, ¿sí? Yo les decía, como en la imagen que veíamos en la diapositiva, para que mi plano se vea ordenado, para que mi plano se vea entendible, esta numeración debe estar de cierta manera alineado, ¿ya? Entonces yo me trazo estas líneas y debo asegurarme que todas mis curvas mayores tengan etiquetas. En este caso estoy garantizando que todas mis curvas tengan etiquetas. Tal vez este de acá puedo bajarla acá, ¿sí? Ahí. Ahora, ahora me puede ayudar para cortar la curva mayor? Sus curvas deben estar con polilíneas, ¿sí? Para mayor facilidad de trabajo deben ser una polilínea entera. Entonces para cortar esa polilínea yo me ayudo de una circunferencia. En mi caso el radio para que mis números entren, si hago una circunferencia de 10, veo que mi numeración va a entrar en ese espacio, ¿ya? Entonces me hago una circunferencia para ayudarme, selecciono todo esto, me ayudo del comando trim, tr, y corto la porción de curva que se encuentra dentro de la circunferencia. Ya elimino eso, elimino la circunferencia y coloco mi numeración, ¿sí? Obviamente no lo voy a dejar así, le daré una rotación tal que quede alineada con las curvas de nivel. Sí, debe estar alineado con las curvas de nivel. Ya he colocado ahí, me iré a buscar la siguiente curva mayor que tengo, está por acá. Me ayudo de una circunferencia
para poder hacer un espacio aquí al medio de la curva. Selecciono todo esto, me ayudo del comando trim, tr, corto el segmento que está dentro de la circunferencia, ya, elimino la circunferencia, pego mi numerito, ¿sí? Y lo alineo, le doy un poquito de rotación, tal que quede alineado con mi curva de nivel, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer este trabajo para todas mis curvas mayores. Y obviamente también en los bordes. Tendré que tener una etiqueta acá, una etiqueta acá. A este lado en el borde tendré que tener una etiqueta acá. Y lo roto, le doy una rotación tal que quede alineado con mi curva de nivel, ¿sí? Acá igual tengo un borde que está de acá, lo voy a mover. Entonces mi etiqueta tendrá que quedar algo así. Entonces realizo ese trabajo, ¿no? Uno más haremos. Me ayudo de una circunferencia para hacer un espacio entre las curvas. Selecciono todo, comando trim, elimino la porción de curva que está dentro, borro la circunferencia, pego mi numerito, le doy una rotación tal que quede alineado con mi curva de nivel, y haciendo ese trabajo voy a tener todas las etiquetas, toda la numeración, ¿sí? Una vez que concluyo este trabajo, voy a lo que es mi obra de arte, ¿sí? Ustedes ya tienen dibujado su pista de aterrizaje con sus dimensiones correspondientes. ¿Dónde lo van a acomodar? Como indica la guía, lo acomodan en un sector donde más o menos coincida con el sentido de las curvas de nivel, ¿ya? Y en clase les decía que para una pista de aterrizaje lo ideal es pues buscar un terreno llano, un terreno plano. ¿Dónde yo tengo un terreno plano? Aquí en mi plano. Lo ideal sería colocar en este sector, ¿sí? Porque es el sector más plano que tengo. Pero si yo coloco mi pista acá, la dificultad que voy a tener es al construir mi sección, no voy a tener curvas de intersección, ¿sí? Mi sección, mi terreno en mi sección va a salir bien planito, ¿ya? Entonces, para tener un perfil de terreno, digamos, un poco más notorio, lo vamos a hacer en un sector intermedio, ¿ya? Lo ideal sería hacerlo y se debe hacer en un terreno plano, pero como es un proyecto académico, lo van a colocar en curvas de nivel, o sea, algo intermedio, ¿ya? Lo ideal es colocarlo acá, lo vuelvo a repetir, pero no vamos a colocar en este sector. Tampoco vamos a colocar en sectores muy montañosos, donde mis curvas de nivel estén muy seguidas, ¿sí? Entonces buscaré sectores como este, donde mis curvas de nivel tienen una separación más decente, por así decirlo, ¿sí? Sectores como estos, o como en el sector donde yo he colocado, ¿sí? Entonces, lo ideal es un terreno plano, pero vamos a buscar un sector donde haya curvas de nivel más seguidas. Una vez que yo he ubicado mi pista de aterrizaje, una vez que yo he ubicado la pista, ustedes han hecho el trabajo de interpolar y hallar unas curvas secundarias auxiliares, ¿sí? Que solo me van a ayudar a la construcción de mi sección. Después todo esto lo voy a borrar. Entonces ustedes se han construido estas curvas cada 0,1 o cada 0,2. Yo lo he hecho en este caso cada 0,2, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8. Si lo hicieran así en un espacio, en unas curvas de nivel que tienen una distancia más grande, lo pueden hacer cada 0,1. Pero en mi caso, si lo hago cada 0,1, va a quedar algo más o menos así. También van a quedar curvas muy seguiditas. Entonces, en este caso lo conveniente sería hacerlo cada 0,2. Entonces hallan sus curvas auxiliares cada 0,2. ¿Ya? Una vez que ustedes ya tienen sus curvas auxiliares, ya puedo proceder a dibujar mi sección transversal. Para ubicarse de mejor manera, pueden colocarse estas pequeñas etiquetas o numeración para saber qué cota es, ¿ya? Entonces, ¿cómo dibujo mi sección transversal? Primero, lo primero es trazo una línea, ¿ya? ¿Dónde va a estar mi sección? Mi sección va a ser desde este punto, todo el ancho de mi pista, desde este punto hasta este punto.
que rodea más o menos los 60 metros, ¿no? Según su carnet de identidad, está alrededor de los 60 metros. Entonces yo me he trazado una línea ahí. Luego voy a colocar puntos. Entonces coloco un punto en el inicio de mi sección. Esta cota con el método de la interpolación entre curvas de nivel ya he hallado. También la cota final de acá, ¿sí? Interpolando entre estas dos curvas, como lo hicieron con la ingeniera, pueden hacer un método numérico o un método gráfico para hallar un punto que está entre dos curvas de nivel. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero hallar la cota de este punto, tengo que hacer una interpolación numérica o gráfica entre estas dos curvas, ¿no ven? Lo hemos visto en clases, lo han visto con la ingeniera. Entonces no debería haber dificultades con eso. Entonces yo debo colocar puntos en todas las intersecciones de la curva de nivel con mi línea verde, que va a ser la línea de mi sección. Entonces yo voy colocando puntos en todas esas intersecciones, que les debe salir alrededor de unos, no más de 10 puntos no les va a salir, yo creo. Ya, para la construcción de la sección transversal, una vez realizada la intersección de las curvas con mi sección, ya tengo todos estos mis puntos. Me puedo colocar estos numeritos para guiarme y lo voy a copiar todo eso, ¿sí? Voy a copiar los numeritos, los puntos, la línea de mi sección, esta cosa de acá no, eso, pongo copiar, pongo que pegar y lo voy a copiar acá en un principio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el primer paso para construir la sección? Yo debo rotar esto, debo girar tal que quede alineado sobre la horizontal. Entonces me dibujo una línea horizontal de cualquier distancia, ¿sí? Y después voy a rotar todo esto. Selecciono todo lo que quiero rotar, presiono el comando rotate o rotar, presiono enter y me dice que especifique el punto base. Especifico el punto base, pero ahora yo no sé qué ángulo voy a rotar, ¿sí? Pero aquí abajo en mi ventanita de comandos me dice una opción de referencia. ¿Para qué me ayuda esto? Puedo rotar si yo tengo una línea de referencia o un objeto de referencia que me ayude. Para eso he dibujado esta línea horizontal. Entonces presiono la letra R de referencia, enter, nuevamente selecciono el punto base, selecciono el otro extremo de mi sección y ya puedo seleccionar un punto en mi objeto o línea de referencia. En este caso yo puedo hacer clic en cualquier punto de la línea y va a quedar horizontal, pero voy a hacer clic en el extremo, ¿sí? Y ya veo que está todo completamente horizontal. Estos numeritos los puedo mover, sí, los muevo. Solamente es como una guía. Punto 6, punto 8, punto 98. Acá alguien dirá falta su cota, es que es la cota entera. Si aquí es si aquí es 28.86, este es el 29, ¿sí? Esta es la curva de mayor entera. Este es el 29, 29.2, punto 4, punto 6. Yo lo he hecho cada 2. Ahora esto lo voy a volver a copiar, ¿sí? Antes, yo ya les voy a pasar esta grilla de sección transversal, ¿ya? Pero tiene un detalle. Ya, esto de acá yo ya lo he realizado. Sí, lo estaba haciendo y como les explicaba en la presentación, en una sección transversal la escala horizontal y la escala vertical es la misma, ¿sí? Pero si yo lo hago así y me voy a mis curvas un ratito, veo que mi sección está entre mi cota 29 y mi cota 30. Entonces tengo un desnivel de 1 metro y un poquito más. Entonces no tengo mucho desnivel. Entonces mi sección transversal va a salir algo así, va a salir bien achatado, bien pequeñito, donde no voy a poder diferenciar cómo es el terreno, ¿sí? Entonces solamente por esta vez vamos a exagerar la escala vertical, ¿sí? Vamos a hacer 10 veces más grande.
lo cual no debería ser así. Solamente en un perfil longitudinal la escala vertical es 10 veces más grande que la escala horizontal. Pero en este caso yo les voy a pasar estas grillas, van a hacer sobre esto su trabajo, ya, para también facilitarles un poco el trabajo. Miren, en lo horizontal yo tengo 10 metros que equivalen a 10 metros, pero en lo vertical, si yo mido, también son 10 metros, pero para mí equivale un metro, de 30 a 31. ¿Por qué es así? Porque mi escala vertical es 10 veces más grande que mi escala horizontal. En una sección transversal, repito, no se manejan escalas diferentes, pero por ser un proyecto académico y para que puedan observar de mejor manera cómo es su terreno, por esta vez lo vamos a hacer así, ¿ya? Ahora, esta grilla de una sección transversal, ¿qué tiene? Cositas raras que puedan notar. Esto lo borramos. Acá tienen que acomodar sus puntos. Ya, así les voy a pasar, ¿ya? Incluso ahorita lo copiaré tal como está aquí para... y esto lo borramos. A ver, cosas llamativas que me pueden interesar y que tengo que saber. En una sección transversal tiene que tener un título, ¿ya? Por lo general, como estamos haciendo una pista que es como un camino, es una vía, ¿ya? Yo saco secciones transversales en carreteras y le coloco un título, ¿sí? Le puedo colocar solamente el número o le puedo colocar progresiva, como ustedes vean, progresiva. Ya, como ustedes gusten, pueden colocar el número o si quieren le pueden colocar progresiva 0 más 0, 0. ¿Qué me indica esto? Para mí, en esta sección va a estar el inicio de mi pista, ¿ya? Entonces, como es el inicio, yo no he recorrido ninguna distancia, ya va a ser mi punto 0, mi punto de inicio. Entonces va a ser el punto 0, 0. Si yo avanzo, digamos, 120 metros, está por aquí. Entonces, si yo saco una sección en este punto, ya yo he avanzado 120 metros. Entonces, si yo voy a sacar una sección a 120 metros, ¿cómo se llamará esa mi progresiva? Progresiva 0 más 120. Si digamos yo ya he recorrido más de 1 kilómetro, entonces ahí cambia. Esto lo vamos a ver a detalle en carreteras, ¿sí? Es la distancia que voy avanzando, es la distancia que voy recorriendo, por así decirlo. Entonces nosotros vamos a hacer en el punto inicial, que va a ser la progresiva 0 kilómetros más 0 metros. Eso me quiere decir. Este primer 0 me representa los kilómetros y este 0 los metros. Entonces al inicio yo tengo 0 kilómetros más 0 metros. Ahora, aquí al final, ¿cuánto yo habré recorrido? En este caso mi pista es de 300 metros. De algunos de ustedes seguramente será 320, 360, qué sé yo. Entonces en mi caso, como es 300, mi otra sección va a ser la progresiva 0 kilómetros más 300 metros. Si de alguno de ustedes es, como repito, 340, 45, es depende de su número, ¿no ve? Entonces va a poner la progresiva final. ¿Sí? O sea, es la distancia de su pista de aterrizaje, la distancia longitudinal. Cositas que me tienen que llamar la atención. Este símbolo de banderitas, ¿qué me representa? Me representa la mitad, me representa el eje por donde está yendo mi vía. En este caso yo tengo una pista y el eje por donde van a pasar los aviones, este es el eje central, ¿no ve? Está justamente a la mitad. Entonces esa banderita me indica dónde está el eje, que siempre va a estar en la mitad. La numeración vertical de mi grilla, ¿sí? En este caso estoy partiendo de 28, 29, 30, 31. La numeración tiene que estar tanto al lado izquierdo como al lado derecho. En esa parte no habría dificultades. Lo que sí cambia es en la numeración vertical, ¿sí?
se empieza a numerar precisamente desde el eje, ¿ya? Entonces el eje, la mitad va a ser el 0. Y hacia la derecha yo voy a incrementar 10, 20, 30, 40. Hacia la izquierda, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. ¿Ya? En un perfil longitudinal yo que hacía, mi numeración partía de 0. Entonces iba 0, 10, 20, 30. Solo iba en un sentido, ¿no ve? En un perfil longitudinal solamente voy hacia la derecha. Pero en la sección parto de la mitad y voy a la derecha y a la izquierda. Ya, ¿qué más debe tener? Debo tener una tablita donde mínimamente debo tener área de corte y de relleno, ¿sí? Después podré tener volúmenes de corte, volúmenes de relleno, volúmenes acumulados, cosas que después lo vamos a ver en carreteras. Pero para este proyecto suficiente que tengan un área de corte, un área de relleno. Entonces, para facilitarles el trabajo, les voy a pasar esto y sobre esto van a acomodar. ¿Cómo van a acomodar? Esto ya. Esta es su sección. De mí es una sección de 60 metros clavados, ¿ya? De muchos de ustedes seguramente no es así un número entero. Entonces yo identifico el centro, ¿sí? El centro de mi línea, entonces me puedo dibujar un pequeño circulito, como lo he hecho acá. Entonces, aquí está el centro, ¿ya? Tengo que identificar el centro de mi sección, que está a 30 metros, ¿ve? A la mitad. ¿Ve? Está a 30 metros. ¿Ya? Entonces voy a copiar desde el centro. Selecciono todo, presiono Control Shift C, selecciono el punto medio, de nuevo Control Shift C y me dice especifique el punto base. Entonces selecciono ese punto medio, ¿ya? Presiono pegar y ¿dónde voy a pegar? Voy a pegar a la mitad, donde esté ubicado mi 0. Entonces yo pego ahí. Ya, lo he pegado a la mitad. Algunos de ustedes seguramente no les va a salir. A mí me sale cabalito. El último punto coincide con la grilla, porque es 30-30. Algunos de ustedes tal vez les va a salir por aquí. Entonces no hay problema si tienen algún espacio vacío en los laterales, ¿sí? No va a haber problema con eso. Ya, una vez que he trasladado mis puntos, realizo unas líneas verticales que me van a ayudar de guía. Ya dibujo una línea vertical, lo puedo hacer bien grande porque lo voy a borrar después. Entonces selecciono esta línea y lo voy a copiar a todos los puntos que yo tengo. Pongo copiar, copiar, copiar aquí a todos los puntos. Ya. Ahora ya tengo estas líneas, tengo que ubicar esta altura, ¿ya? De cada puntito tengo que ubicar la cota que me dicen los numeritos, las etiquetas. Este punto me dice que su cota o elevación es 3728.86. El 3728 está acá, es esta línea de acá. Me falta .86. Entonces, si yo hago una circunferencia de 0.86, ¿estará bien? No está bien, es bien pequeñito, ¿no ve? Nuevamente yo estoy exagerando la escala vertical, entonces tiene que ser 10 veces más. Entonces 0.86 por 10 es 8.6. Entonces hago una circunferencia de 0.86 y en este punto donde se intersectan la línea vertical y la circunferencia coloco un puntito. Después borro la circunferencia. Este punto de acá es 37.29. Entonces 37.29 está acá. Directamente la intersección de esta línea con la línea vertical me da el puntito, ¿sí? Porque no tengo decimales. Este de acá es el 29.2. Entonces, si este es el 29, yo tengo que aumentar 0.2. O sea, una circunferencia de 2. El siguiente es 29.4. Este es 29, hago una circunferencia de 0.4 que va a ser 4. Este de aquí es 0.6, hago una circunferencia que va a ser de 6. El siguiente es 0.8, hago una circunferencia de 8. El final, ¿cuánto es el final? El final me dice que es 29.98. Entonces, si aquí está el 29, el punto 98 estará en 9.8, ¿sí?
y al final voy a colocar puntitos en todas estas intersecciones de la circunferencia con la línea recta vertical. Listo. Y por último, ¿qué hago? Voy a borrar todas las circunferencias, voy a borrar todas esas líneas auxiliares que me he dibujado, todo esto. Solamente me debe quedar los puntitos, ¿sí? Como les decía, algunos seguramente le dará un puntito más aquí y va a tener un espacio en los costados laterales. Pero no hay problema, ¿sí? No hay problema. No siempre tienen que quedar exactamente en una grilla. Ya tengo los puntitos, entonces yo me creo un layer que diga perfil y un layer que diga rasante. El perfil va a ser el terreno y la rasante va a ser mi pista de aterrizaje. El perfil puede ser de 0.5, tiene que ser de 0.5 y la rasante lo puede hacer de 0.35, de 0.4, de 0.35. Entonces primero dibujo el perfil, selecciono el layer de mi perfil, dibujo una polilínea. Con la polilínea voy a unir todos sus puntos. En este caso van a notar que la pendiente es la misma, ¿no? Con dos puntos que hubiera sacado el mismo perfil del terreno. Pero es el ejercicio que deben de hacer para construir una sección transversal. Ya he dibujado eso, entonces ya tengo el perfil de mi terreno, ¿sí? Mi terreno es más o menos así. Ahora selecciono el layer de mi rasante. La rasante que es la pista de aterrizaje. Mi pista va a ser una línea completamente horizontal de 60 metros. ¿Sí? El ancho de mi pista es 60 metros. Ahora, ¿yo dónde lo voy a ubicar? Ustedes en clases han hecho con la ingeniera un ejercicio de hallar cotas. Sí, han hallado... Han hallado la cota de este punto. Y ahora sí, ustedes en la clase de la ingeniera han hecho este ejercicio. Han hallado la cota de estos puntos, del punto de los extremos de la pista y de estos dos puntitos de aquí al medio, ¿ve? Haciendo una interpolación numérica, o como en clases yo les explicaba, una interpolación gráfica para hallar un punto que está entre dos curvas de nivel, ¿lo ve? Ese ejercicio ya lo han hecho, ustedes han hallado 4 valores de 4 alturas, tenían que hallar un promedio de esas alturas o cotas, y en ese promedio tenían que ubicar su rasante. Entonces en mi caso me ha salido ese promedio de alturas de esos 4 puntos, me ha salido 29.45. Entonces ubicaré, si este es el 29, me falta 0.45, que va a ser 4.5. Entonces en este puntito, a esta altura, yo tengo que colocar la rasante de mi pista de aterrizaje, ¿sí? Entonces este puntito lo llevaré aquí. Entonces yo voy a copiar esta milina de mi rasante que es de 60 metros, lo muevo y lo voy a llevar aquí, ¿sí? Está a una altura de 29.45. Entonces yo ya tengo el perfil de mi terreno, el perfil de mi rasante. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Estas etiquetas eran de guía, lo voy a borrar todo, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Aquí le he puesto sección inicial, pero no. El título es la progresiva, 0 más 0, 0, 0. Y aquí sería 0 más 300. 0 kilómetros más 300 metros. Ya, entonces aquí igual lo corregiré. Este archivo les voy a pasar a ustedes. 0 más 0, 0, 0. 0 más 300. O si gustan le pueden poner también para... Aquí tenemos espacio, ¿no? Entonces podemos poner progresiva punto
Ya, entonces, ¿cómo calculamos el área? Yo tengo que darle un hatch. Me creo un layer para hacer el hatch. Para hatcharlo, el grosor tiene que ser relativamente delgado, 0.13. Lo voy a hacer con un color medio cafecito. Ya, con eso. Entonces dibujo una polilínea que me sirva de guía, ya, porque para un hatch tengo que encerrar un área. Entonces dibujo una polilínea. ¿De dónde voy a partir? De la intersección del perfil y la rasante. Busco la intersección, hago clic. Entonces voy a dibujar un triángulo. Voy a unir todos los puntos. En este caso es un triángulo sencillo. No es un área compleja. Ya tengo aquí un triángulo para el área de corte. Si este es mi terreno y este es la rasante, entonces esta área de aquí, este terreno de aquí voy a tener que cortar, y esta área de aquí voy a tener que rellenar. Entonces para mi área de relleno igual, un puntito hasta la intersección, uno con todos los puntos. Ya. Estos triángulos los voy a borrar, solamente para aquí quiero para poner un hatch. Entonces escribo el comando hatch y busco. Para mi área de corte buscaré unas líneas en diagonales. Esta de acá. ¿Qué está de acá? No, esta de acá. Esta de acá. Entonces me dice que seleccione el área. Esta área de acá, esta área de acá, esta área de acá. ¿Sí? Presiono enter y veo que mis líneas son muy grandes, ¿no ves? No se nota el hatch. Entonces selecciono el hatch, le hago clic derecho, me voy a sus propiedades y acá en propiedades busco, está muy pequeñito, busco donde diga escala, ¿sí? Acá dice escala, está en 1, se lo voy a poner en 0.2, le pongo en 0.2 y ya ha crecido, ya se ve de mejor forma, entonces lo voy a dejar ahí. Ahora para mi área de relleno, nuevamente otro hatch, pero voy a buscar uno diferente, algo que me represente como arena más o menos. A ver este de acá, está muy grande, no me gusta. Este de acá, ustedes buscan hatch, también se puede cargar hatch al AutoCAD, hay bloques para insertar. Ya, selecciono todas las áreas que están aquí dentro de este triángulo, presiono enter. No, nuevamente no ha seleccionado. Selecciono este de acá, este de acá, este de acá, esta área de acá, enter. Ahora nuevamente el hatch es muy grande, entonces selecciono el hatch, le hago clic derecho, propiedades, me voy a buscar escala. La escala está en 1, le voy a poner 0.2, 0.25 le puedo poner, ya. Y ya está más pequeñito, ¿sí? Los triángulos que había dibujado en un principio lo borro para que se pueda diferenciar mis líneas del perfil y de la rasante. Entonces hasta ahí ya tendría construido mi perfil. ¿Qué me falta? Calcular el área. ¿Cómo lo calculo? Con el comando área, ¿sí? Encierro el área de esa figura, de ese triángulo, presiono enter y aquí me dice, ¿no? Área 75.77. Esta sería el área de corte. 75.77. El área de relleno, nuevamente área, encierro el área de relleno, presiono enter y me dice que el área es 92.64. ya, si se me ha perdido aquí en la barra de comandos está, yo desplazo esta flechita hacia arriba y me muestra todos los comandos que he utilizado.
Si yo no me acuerdo, aquí está. El último área 92.64. ¿Sí? Si no me aparece en la ventana, entonces aparece aquí en la barra de comandos. Desplazo esta flechita y aquí me aparece el área. Aquí está la primera área que he calculado y esta última es 92.64. 92.64. Ahora ustedes obviamente le cambian de color a esto o se dibujan otro, ¿no? Para que no todito sea igual. Eso. Y deben sacar la sección del punto final de su pista. Ahí tendría su sección transversal. Este archivito ya se los voy a pasar y sobre eso trabajan para facilitarles el trabajo. Ya tenemos la sección transversal. ¿Qué nos falta? Mi segunda entrega, ¿qué más me dice? Me dice obra de arte y hasta sección transversal está. Escala, me dice que tengo que escoger una escala adecuada para mi plano. Entonces yo miré a mi layout, ¿sí? ¿Qué tamaño de hoja voy a utilizar? Voy a utilizar una hoja tamaño A1, ¿ya? Ya lo tenemos configurado nuestra hojita, ¿no ves? Sabemos configurar en el layout. Entonces, ¿cómo introduzco todavía el norte, no? Ya tenemos al momento nuestra hoja y el respectivo carimbo que les ha dado la ingeniera. Ahora yo debo introducir una ventanita MView. Entonces yo me hago un layer, ¿no? Me echo un layer MView. ¿Para qué? Para después ocultarlo antes de imprimir. Este layer solamente me ayuda a dibujar estas ventanas. Presiono el comando MV, dibujo un rectángulo de cualquier tamaño. Entonces para ingresar a esta ventana, ¿qué hago? Hago doble clic aquí adentro y voy a buscar mi dibujo. Es este dibujo de acá, ¿no ve? Entonces me dice escala, busque la escala adecuada. Entonces, a ver, voy a intentar con una escala 1000. Pongo zoom, enter, escala, enter, 1 dividido entre 1000 XP. Veo que mi dibujo ha salido muy grande, ¿no ve? Entonces no es la escala adecuada. Nuevamente escala SC 1, nuevamente escala zoom SC. Y ahora el factor de escala intentaré con 2000, 1 dividido entre 2000 XP. Entonces veo que más o menos ya se está acomodando. Pero lo moveré con el comando pan, ¿no? Entonces trataré de abarcar todo el área de la ventanita. Si quiero salir, hago doble clic afuera. Entonces de afuera también puedo modificar los márgenes, cosa de que pueda mostrar todo el área de mi superficie, ¿sí? Entonces me aseguro que se vea todo. Entonces está bien, ya está bien. Entonces a una escala 1/2000 mi planito entra bien, ¿sí? Entonces para mí es una escala 1/2000 la adecuada. Siguiente punto, ¿cuál es? Colocarle una grilla. Para la grilla me voy al modelado y les he pasado este archivito que se llama CNE. Lo descomprimen y este archivo es el que tienen que cargar en su AutoCAD. Entonces me voy a mi AutoCAD. Para cargar ese archivo, que presiono el comando appload. Escribo appload para cargar mi aplicación. Entonces presiono enter y busco dónde está mi archivo. Puede estar en descargas, en mi caso está en mi escritorio. Busco, aquí está la carpetita CNE, este es mi archivo. Coloco cargar, selecciono el archivo, coloco cargar y ya, en mi caso ya está cargado, ¿no? Entonces a ustedes les va a aparecer una ventana con dos opciones. A ver, una vez más, selecciono el archivo. Sí, a mí ya está, es que de mí ya está cargado. A ustedes les tiene que aparecer una ventana y les aparece 3 botones. Apretan el primer botón o el segundo botón, es indistinto, igual les va a funcionar, ¿sí?
Si aprietan el primero, creo que se carga y ya no hay que hacer este procedimiento. Si aprietan el segundo botón, me parece que solamente lo va a cargar una vez. Es algo así. Ya, entonces una vez que tenga cargado ese archivo, ¿cómo inserto mi grilla? El comando se llama cne, presiono enter y me dice encierre el área, encierre todo el área. Entonces yo encierro todo el área, toda el área de mi superficie. Ya. No tiene que ser siempre un polígono regular. Presiono enter y me dice cada qué distancia va a estar su malla. A ver, yo le pondré cada 500 metros y una altura de texto de 5. Entonces veo que me han salido bien poquitas grillas, ¿no ve? Entonces la separación entre grillas es muy grande. Entonces voy a volver a insertar, ¿ya? Nuevamente escribo CNE, encierro el área de mi superficie, no tiene que ser un área regular, ¿ya? Presiono enter y esta vez que la distancia entre mallas sea 100 metros y la altura de texto sea 5. Entonces está bien, pero está chocando con mis curvas de nivel, ¿no ve? Entonces eso ustedes ya vean, ¿sí? Una vez más lo haremos, ¿sí? Para que no choque con las curvas de nivel, debería haber dibujado el borde un poquito más afuera de mi superficie, un poco separado. ¿Esto para qué? Para garantizar que no choque con mi superficie. La distancia entre mallas 100 metros, altura de texto 5. Ahora sí, sí, ahora sí. Este borde después yo lo puedo borrar, sí. Selecciono el borde y lo borro. Ahora me ha salido así. Entonces ustedes van a tener cuidado de que no les salga así chueco. Ya es trabajo para ustedes. En mi hojita, como lo acomodo, tengo que cuidar también que se vean esas mis coordenadas de mis grillas, ¿no ve? Entonces lo acomodaré seguramente ahí y lo moveré. Entonces ese es el trabajo que tienen que hacer. Una vez que coloquen su grilla, ¿qué es lo último que me falta? Colocar un norte. El norte lo pueden dibujar ustedes o pueden buscar de algún bloque de nortes de AutoCAD y lo pueden dibujar aquí. Una opción sería que lo peguen aquí el norte, que lo dibujen aquí y lo colocan. ¿Dónde lo van a colocar? El norte se coloca por lo general en la esquina superior izquierda o en la esquina superior derecha, ¿sí? No en los extremos inferiores. Yo lo voy a colocar en el borde superior derecho y más o menos que ocupe, ¿no?, una cuadrícula de la grilla ahí. Ahora también lo puedo hacer en el modelado. Si yo tengo en el modelado, aquí mi norte es bien pequeñito, ya aquí yo tengo, digamos, un norte dibujado en el model. Igual lo pongo en mi grilla y en mi layout ya va a aparecer, ¿no? Depende de ustedes, sí, pero tiene que ser notorio. Aquí este norte es muy pequeño, sí, tiene que ser notorio el norte. Como les digo, que ocupe más o menos un cuadrito de una grilla. Sí, a este tal vez le hubiera dado un poquito más de tamaño y también estaría bien. Hasta ahí su segundo avance. Ya la sección transversal lo vamos a acomodar en la siguiente clase, porque tenemos varias cositas para adornar el plano. Aquí seguramente vamos a poner la simbología, tenemos que colocar un plano de ubicación y aquí seguramente colocaremos las secciones transversales y nuestras tablitas de coordenadas. Pero hasta el momento su segundo avance hasta aquí. Lo pueden acomodar las secciones y eso más haremos, porque no es el plano final, pero lo van a guardar en PDF, entonces veremos las secciones transversales. Igual lo mismo, ¿no? Se copian le hacen una copia a sus márgenes y a su carimbo, crean ventanitas con el MView. Entonces esta es mi sección, entonces ¿qué escala? Hago la prueba. Escala 1
No 500, a ver. No 500 medio que muy pequeñito, ¿no? 1, 250. Ya, puede ser escala 1, 250. Es que es muy grande. Una escala 1, 300. Sí, una escala 1, 300. Una escala 1, 300. Lo acomodamos esto. Ya. Después lo sacamos, podemos sacar una copia de esto. Lo acomodamos aquí abajo. Ingresamos y vamos a acomodar la otra sección, ¿sí? Entonces hasta ahí más o menos así tendrían que presentar. Este layer de acá, por ejemplo, de las curvas secundarias, tienen que ocultar. Curvas secundarias ocultan el layer del MView, el layer MV también lo ocultan, ¿sí? Porque esos bordes no tienen que salir a la impresión, tienen que ser algo más o menos así. Entonces ya saben, ¿no? Hasta aquí, hasta colocar la grilla y su norte. La escala gráfica es parte del segundo avance. Y sus secciones transversales igual lo acomodan ya en una hoja. Y este espacio en blanco que tienen lo vamos a usar para colocar las coordenadas. Hasta ahí su segundo avance, chicos. Si cualquier duda me escriben por WhatsApp.